Estás escuchando una historia en Pandadrama Story, y te deseo que la pases bien. Soy la hija menor de mi familia. Mis hermanas mayores se casaron hace mucho tiempo, así que cuando se emitió el edicto imperial para seleccionar concubinas, la elegida para entrar al palacio fui, naturalmente, yo. Mis hermanas lloraron desconsoladamente mientras yo era la única que agarraba felizmente mi tazón de arroz. Mi padre me miró con una expresión significativa y me preguntó si quería entrar al palacio. Sin levantar la vista, seguí comiendo y murmuré, no quiero. Mi primera hermana intentó persuadirme, diciendo que el palacio estaba lleno de oro, plata y joyas. Mi segunda hermana, mordiendo su pañuelo, dijo que el palacio tenía muchas hermanas mayores hermosas que jugarían conmigo. Seguía sin hacerles caso, hasta que mi padre me dio una patada y dijo, en el palacio, puedes comer todos los codillos de cerdo estofados que quieras. Así que felizmente preparé mis maletas y me enviaron al palacio al día siguiente. Mi primera orden al llegar fue pedirle a la cocina imperial que me preparara codillo de cerdo estofado. Pero Xuan Tao, el padre de la criada enviado para servirme, dijo que mi rango era demasiado bajo, que no podía comer codillos de cerdo estofados grandes. Hice pucheros sin convencerme y pregunté, ¿qué tal camarones cola de fénix? Xuan Tao volvió a negar con la cabeza, entonces un pato asado florido estaría bien. Enumeré más de 10 platos diferentes, pero la respuesta a cada uno fue no. Finalmente no pude contenerme más y rompí a llorar. Mi padre es tan viejo, ¿cómo podría mentirle a un niño? Al ver esto, Xuan Tao rápidamente me metió un trozo de pastel en la boca. Un dulce sabor se extendió por mi lengua. Sollozando dejé de llorar y le tendí la mano a Xuan Tao. Mis ojos brillaban al mirarla. ¿Más? Xuan Tao no tuvo más remedio que darme todo el pastel que tenía encima. Seguí comiendo feliz. Xuan Tao suspiró aliviada y dijo en voz baja, el amo también se vio obligado a enviar a la joven al palacio. Con tu temperamento afable, mientras no peleemos ni compitamos, seguramente viviremos en paz. Aunque el rango de la joven señorita es bajo y no se compara con el de las consortes favoritas, nuestros días serán estables. Fruncí el ceño mordiendo mis palillos mientras miraba las verduras que ocupaban la mitad de la mesa. De repente azoté mis palillos, me puse de pie y señalé dramáticamente al cielo, gritando, quiero ser la consorte favorita. ¿Qué? Xuan Tao abrió mucho los ojos y se apresuró a taparme la boca. Señorita, no puede decir esas cosas. Asentí distraídamente, tomé mis palillos y seguí comiendo, maldiciendo en silencio a mi padre por ser un mayordomo. Después de comer hasta saciarme, me recosté cómodamente en la cama, dándome palmaditas en el estómago. De repente recordé que antes de irme, mi madre me había agarrado la mano, llorando como una flor bajo la lluvia, recordándome una y otra vez que escribiera a casa a menudo. Así que salté de la cama, saqué un pincel y tinta, y pensé un momento antes de escribir, saludos a papá y mamá. Su hija está bien en el palacio. El único problema es que la comida no es muy buena, pero mamá, por favor, no se preocupe. Tu hija se esforzará por ganarse la confianza de todos, con la esperanza de que llegue el día en que por fin pueda comer unos codillos de cerdo estofados. Después de terminar la carta, se la entregué con cuidado a Xuan Tao. A la mañana siguiente temprano, Xuan Tao me levantó para lavarme y vestirme. Miré el cielo apenas iluminado y me quejé, ¿no puedo dormir ni un cuarto de hora más? Xuan Tao suspiró y aceptó a regañadientes. Como resultado me quedé en la cama hasta que el sol estuvo alto en el cielo. Por suerte el emperador aún no había nombrado emperatriz, así que no necesitaba madrugar todos los días para presentarle mis respetos. Sería mejor que el emperador nunca nombrara a una emperatriz. Después del almuerzo mi determinación por ganarme el favor se acentuó aún más. Arrastré a Xuan Tao a dar un paseo. Los libros siempre cuentan que una nueva consorte se encuentra accidentalmente con el emperador en el jardín imperial. El emperador queda prendado al instante y ambos se enamoran enseguida. Así, comencé a pasear por el jardín con mucha más asiduidad. Al ver mi entusiasmo, Xuan Tao no tuvo valor para arruinarme el ánimo y simplemente me siguió de cerca, temiendo que causara problemas, pero los problemas nos alcanzaron antes de que pudiera causarlos. No muy lejos del pabellón, una mujer con un vestido rosa estaba arrodillada en el suelo, con el cabello despeinado. Frente a ella se encontraba una consorte con espléndidas túnicas, claramente de alto rango.
¿Sería esta la legendaria conspiración del palacio? Emocionado, acerqué a Xuantao para que observara, pero ella se negó a moverse, sacudiendo la cabeza frenéticamente. Tuve que ceder, escondiéndome con ella lejos. Al principio Xuantao no se atrevió a mirar, pero la curiosidad la venció y echó un vistazo. Vimos a la consorte de alto rango plantarle el pie en la espalda a la mujer de rosa, con la voz desbordante de arrogancia. Si esta consorte te sorprende vistiéndote tan piadosamente y vagando por el jardín imperial otra vez, hará que te arrojen al lago Tai para alimentar a las carpas. Ahora, lárgate. La mujer se inclinó rápidamente, sí, y se puso de pie, tambaleándose. Al ver la situación, le pregunté rápidamente a Xuantao, ¿voy vestida demasiado piadosamente hoy? Xuantao me miró y negó con la cabeza con impotencia. Respiré aliviado, pero antes de que pudiera relajarme, esa voz arrogante resonó sobre mi cabeza. ¿De qué palacio eres? Se acabó. Nos atraparon. Levanté la vista con desaliento y me encontré con un rostro radiante como el cálido sol primaveral, lleno de gracia y carisma. Me miró y de repente rió entre dientes. Tú también eres una consorte. Su voz estaba llena de burla, claramente menospreciándome. Al oír esto me irrité de inmediato. Mi cerebro se descontroló y me puse de pie, lleno de fanfarronería, y le contesté a esta consorte de rango desconocido. Mi padre me envió al palacio para convertirme en la consorte favorita. No puedes golpearme. Esa última parte claramente le faltaba confianza. Xuantao, de pie detrás de mí, me pellizcó la espalda tan fuerte que grité. Oh, para mi sorpresa, la hermosa consorte no se enojó. En cambio, se rió a carcajadas. Sus dedos empolvados me pellizcaron la mejilla. Convertirse en la consorte favorita, qué ambicioso. Era como si me estuviera elogiando, no pude evitar sonreír con suficiencia, mirando a Xuantao. Xuantao se dio una palmada en la frente, completamente derrotado. Parpadeé confundido, y volví a mirar a la hermosa hermana. Hermana, ¿eres también una de las concubinas del emperador? Al oír esto, hinchó el pecho con orgullo. Esta consorte es la noble consorte. Sin emperatriz designada, esta consorte ostenta el rango más alto del harén. La miré con admiración y susurré, ¿comes codillos de cerdo estofados en cada comida? ¿Cerdo? ¿Qué? La noble consorte pareció atónita ante mi pregunta. Me miró fijamente un buen rato antes de procesarlo por fin, señalándome con un dedo tembloroso. ¿Tú entraste al palacio solo para comer codillos de cerdo? Fruncí el ceño, pensé un momento y añadí en voz baja, y también carpa agridulce, cerdo dompo, pasteles de cidra de mano de boda y albóndigas sixi. La noble consorte hacía honor a su título. Recuperó la compostura rápidamente y agitó la mano con magnanimidad. Sigue a esta consorte. Esta consorte te garantiza carne en cada comida. Salté de alegría y la agarré del brazo. La noble consorte intentó soltarse varias veces, pero no lo consiguió y finalmente me dejó en paz. Su residencia era mucho más grande que la mía y estaba decorada con mucho más lujo. Pronto todos los platos que mencioné estaban sobre la mesa. Comí hasta que me brillaron los ojos. La noble consorte me miró sin palabras. En cuanto a Xuantao, se había dado por vencida por completo cuando iba por mi tercer plato de arroz. La noble consorte preguntó con cautela, ¿no te dan de comer en el palacio? Fruncí los labios, lo pensé y asentí. La comida no es muy buena. Al oír esto, la mirada de la noble consorte se suavizó con compasión. Buena niña, come más. Si no es suficiente, haré que preparen más. Asentí vigorosamente. Gracias, hermana noble consorte, es usted muy amable. Ante esto, un destello de tristeza cruzó sus ojos. Eres la primera persona que llama amable a esta consorte. Tenía las mejillas hinchadas por la comida, pero mis ojos brillaban al mirarla y decir con firmeza, la hermana noble consorte es la mejor persona del mundo. Una leve sonrisa adornó sus labios rojos, pero no duró mucho porque durante los 3 meses siguientes aparecí todos los días. Iba corriendo a desayunar a primera hora de la mañana. El chef imperial personal de la noble consorte preparaba albóndigas de cangrejo y sopa de rosas tan ricas que casi se me derretía la lengua. Después del desayuno,
la insistiría para que jugara a las cartas. Después de comer quería descansar. Pero yo la levantaba enseguida y con entusiasmo, preparaba el tablero de Go. Descubrí que cada vez que jugábamos al Go su chef traía té y bocadillos, las galletas de almendra recién horneadas con té de mantequilla estaban simplemente divinas. Solo a la hora de la cena me marchaba a regañadientes. Después de unos meses, había ganado bastante peso, mientras que la noble consorte había adelgazado mucho. Finalmente ya no pudo más. Apretando los dientes me hizo empacar y me presentó ante el emperador. Llevaba 3 meses en palacio, pero era la primera vez que conocía a su majestad. No se parecía en nada a los emperadores solemnes de barba blanca que se describen en los libros. Al contrario, el emperador era increíblemente joven. Si yo fuera tan erudito como mi primera hermana, quizá usaría modismos floridos para elogiar su apariencia. Por desgracia, era inculto y solo pude pronunciar una sola palabra para expresar mi admiración por su rostro. La noble consorte me empujó hacia adelante. Su Majestad, esta es una dama recién llegada. Aún no le ha otorgado un título. El emperador parecía haberse olvidado por completo de mí. Me miró fijamente un buen rato antes de recordarlo por fin, señalándome con vacilación. Eres la hija del oficial Zhao. Al oír esto mi rostro se ensombreció y respondí con tristeza, este sujeto es Zhang Ning. Mi padre es el general Zhang Zhenghai. Solo entonces el emperador pareció comprender. Al ver esto me dolió el corazón. Mi padre me dijo que su majestad le debía muchos favores, pero el emperador ni siquiera recordaba que había enviado a una hija al palacio. Quizás para apaciguarme y con el apoyo de la noble consorte, el emperador me regaló un juego de horquillas y me otorgó el título de consorte Rong. Tras emitir el decreto, la noble consorte y yo lo miramos expectantes. Su Majestad, ¿hay algo más? El emperador, desconcertado, preguntó con torpeza, ¿qué? ¿Qué más? La noble consorte estaba a punto de hablar, pero, recordando su dignidad, me pellizcó la mano, indicándome que pidiera más mientras él aún estuviera allí. Miré al emperador con alegría e hice un gesto. Este súbdito desea solicitar al mejor chef del palacio. La noble consorte asintió satisfecha. El emperador estaba aún más desconcertado. Probablemente nunca se había encontrado con alguien que pidiera una recompensa, y mucho menos con un chef. Pero un emperador sigue siendo un emperador. Rápidamente recuperó la compostura y me miró fijamente. Según las reglas del palacio, solo a las consortes de tercer rango o superior se les concede un chef personal. Ante esto sus hermosos ojos brillaron con un astuto brillo de zorro. Sin embargo, si la consorte Rong se esfuerza, no es imposible ascender a un rango superior. Al oír esto mis ojos se iluminaron con determinación. La noble consorte miró al emperador, luego a mí, y finalmente se cubrió la cabeza con las manos con un suspiro. Majestad, por favor, deje de molestar a Qing. El emperador se echó a reír, dejándome allí de pie, completamente perdido, mirándolos a ambos. Desde entonces el emperador parecía haber encontrado una nueva fuente de diversión. Venía al palacio de la noble consorte todos los días y de vez en cuando me tomaba el pelo. Siempre que venía, me traía deliciosos bocadillos. Pero por la noche me echaban aunque no estuviera lleno, y no me permitían quedarme a comer algo tarde. Una vez no pude resistirme a volver a escondidas, pero Jing Rong, el asistente de la noble consorte, se negó furtivamente a dejarme entrar. Me quedé de mal humor en las escaleras, negándome a irme. Deben estar comiendo comida deliciosa a mis espaldas. Solo porque mi rango es bajo, no la comparten conmigo. Mi deseo de convertirme en la consorte favorita se hizo aún más fuerte. Pensando en esto, me quedé dormido allí mismo. A la mañana siguiente el emperador salió del palacio con una expresión de satisfacción increíble. Al verme acurrucado en las escaleras, dio un salto del susto. Lo miré con resentimiento y corrí llorando a la noble consorte en busca de consuelo. Cuando la noble consorte escuchó la historia, no pudo parar de reír, sus hermosos dedos me acariciaban la frente. Tú, ¿cómo puede haber alguien tan divertido como nuestro Agnin en este palacio? Mis días en el harén transcurrieron muy felices. Aunque mi rango no era lo suficientemente alto como para tener mi propio chef personal, contaba con el apoyo incondicional de la noble consorte.
Hoy, la noble consorte dijo que quería echarse una siesta y me echó. Tuve que pasear sola por el jardín imperial para bajar la comida. De repente me encontré con otra belleza. El emperador se sentía verdaderamente bendecido por estar rodeado de tantas hermanas hermosas. Esta belleza llevaba un vestido amarillo pálido, y se alzaba con gracia como una flor de osmanto en otoño. Al acercarme incluso pude percibir el tenue aroma a osmanto. Fruncí el ceño pensando, ¿ya es temporada de pasteles de osmanto? ¿Quién iba a decir que esta belleza me miraría con desdén? Le habló deliberadamente a su criada, lo suficientemente alto como para que yo la oyera. Hay gente que es aduladora por naturaleza. Creen que solo por haber ganado el favor de la noble consorte pueden estar tranquilos. Simplemente no lo entienden. Nuestra noble consorte es tan favorecida, ¿por qué se fijaría siquiera en una nimiedad de bajo rango? Es solo un juguete para pasar el rato. Oí esto y presentí que algo andaba mal. Alguien se atrevió a intentar robarme a la noble consorte. Me acerqué con cautela y le di un codazo en el brazo. Bella, hermana, ¿de quién hablas? La bella se sobresaltó, claramente no esperaba que me acercara. Esbozó una sonrisa burlona, con sus labios rojos curvados, lejos en el horizonte pero justo ante tus ojos. Fruncí el ceño y miré a Xuantao, quien negó con la cabeza rápidamente. No había nadie más alrededor. Al darme cuenta, inmediatamente puse una expresión defensiva. Esta belleza puede ser hermosa, pero se atreve a soñar con robarme a mi hermana consorte noble. ¡Qué indignante, absolutamente indignante! La belleza quedó desconcertada por mi intensa mirada. Frunció el ceño y preguntó, ¿qué pasa con esa mirada? Ya sé, ¿sabes qué? Estás usando tu atractivo para robarme a mi hermana, la noble consorte. ¿Qué? La belleza me miró estupefacta, como si no pudiera procesar lo que dije. Se señaló a sí misma. ¿Sabes siquiera quién es esta consorte? La miré con cautela, aunque estaba aterrorizada. Estaba a punto de usar su rango para aplastarme. Yo solo era una humilde consorte equivocada, sin poder ni influencia. ¿Cómo podría competir con ella? Mi deseo de ganar favores se intensificó. Solo después descubrí que esta belleza era la consorte Su, la segunda después de la noble consorte, una de las 4 consortes del emperador. La observé. Sauce, cejas de hoja, labios de flor de cerezo, rostro ovalado y una cintura esbelta como una rama de sauce. Era una belleza total. Su título Su, que significa virtuosa, no tenía nada que ver con ella. Definitivamente debió haber pagado por ese título. Para evitar que esta zorra me robara a mi hermana, la noble consorte, empecé a hablar mal de la consorte Su en secreto delante de ella. Dije que era irascible, nada amable y que no le gustaban los codillos de cerdo estofados. Pero los rumores en palacio suelen ser tergiversados. Después de un tiempo los rumores se repitieron una y otra vez, hasta que finalmente se convirtieron en, la consorte Su tiene mal olor de pies, odia bañarse y solo come ajo y cebolla. Era completamente extraño. Así que cuando la furiosa consorte Su vino a buscarme, corrí de inmediato al palacio de mi hermana noble consorte. Me escondí detrás de ella, asomada a media cabeza, observando a la consorte Su, que se ponía a la defensiva. Contoneaba su esbelta cintura, como un sauce al entrar furiosa. En cuanto cruzó el umbral, gritó el nombre completo de la noble consorte. Men-chan, lo has conseguido. Enseñándole a un pequeño tonto como ese a difamar la intachable reputación de esta consorte. La consorte Su permanecía de pie con las manos en las caderas, irradiando furia. La noble consorte, sin embargo, simplemente sonrió completamente despreocupada. Simplemente miró a la consorte Su con desdén. Estaba tan asustado que salté y le tapé los ojos a la noble consorte. Hermana noble consorte, solo puedes mirar a Akanin. Al oír esto, la consorte Su tembló por completo, señalándonos con un dedo tembloroso. Tú también. La noble consorte se limitó a reír suavemente y le dio una palmadita en el brazo a la consorte Su. Es solo una niña. ¿Por qué la tomas tan en serio? La consorte Su resopló y apartó la mirada, aunque tenía las orejas rojas. Para la hora del almuerzo, la consorte Su aún no se había ido. La miré de reojo y me espetó. ¿Qué miras?
¿Hay palabras escritas en el rostro de esta consorte? Aunque parecía feroz, no tenía miedo. La pregunta más importante era si podía tener el codillo de cerdo solo para mí. O no quiero decir, tener a la noble consorte para mí solo. Me armé de valor y pregunté en voz baja. Su Alteza. ¿No te vas? ¿Quieres quedarte a comer con nosotros? Antes de que la consorte pudiera responder, mi hermana, la noble consorte, soltó una risita. Me dio una palmadita en la cabeza. Está bien. Quédate a comer con nosotros. Me gustó mucho mi hermana noble consorte. No era nada como decían los rumores de palacio, nada arrogante ni mandona. Al contrario, era muy generosa y natural. Hoy almorcé mi carpa agridulce favorita. Normalmente la hermana noble consorte no come alimentos grasosos, así que, con razón, yo debería haber disfrutado del pescado entero. Pero hoy tuvimos a la consorte Su. Miré a la consorte Su y luego al pescado. Finalmente, con gran determinación, tomé un gran trozo de pescado y lo puse en la pecera de la consorte Su. La consorte Su levantó la vista, sorprendida. Pero al hacerlo vio que ya había arrastrado toda la bandeja de pescado delante de mí. Como un gatito cuidando su comida, la consorte Su intentó reprimir visiblemente su ira. Una vena palpitaba en su frente. Esta consorte no peleará contigo. Esa última frase la pronuncié con los dientes apretados. Al oírla, suspiré aliviado. Tras este incidente, la relación entre la consorte Su y la noble consorte pareció suavizarse bastante. Más tarde, Jing Rong, el asistente de la noble consorte, me dijo que ambas habían sido rivales desde jóvenes. Ambas eran hijas de familias prestigiosas, con una apariencia y un estatus de primer nivel, por lo que las comparaban constantemente. Nuestra noble consorte tiene un temperamento fogoso. Jing Rong explicó que reacciona con vehemencia ante cualquier injusticia, por lo que ha ofendido a mucha gente. La consorte Su, en cambio, es como un tigre con piel de cordero. Era muy popular de joven. Ante esto, Jing Rong sonrió. ¿Quién hubiera pensado que, tras entrar en palacio, Nuestra Señora sería quien reprimiría a la consorte Su? Estaba masticando un caramelo crujiente y asentí con seriedad, con la boca llena. Así es. La hermana noble consorte es la mejor persona del mundo. Nadie se compara. Mamá, que estaba cerca, no pudo evitar tocarnos la cabeza a Jing Rong y a mí. Tú también. Está bien decir esas cosas en nuestro patio, pero no las digas afuera, o te las quitarán. Saqué la lengua. Lo sé, mamá. Desafortunadamente, esos días felices no duraron mucho. El emperador iba a nombrar a una emperatriz. Se rumoreaba que se casaría con la hija del entonces primer ministro de izquierdas. Con sus antecedentes familiares y su estatus, su ascenso a emperatriz era inevitable. Las demás consortes del palacio tomaron la noticia a la ligera. Aunque se dice que una concubina que no quiere ser emperatriz no es ambiciosa, todas conocían sus límites y no se atrevían a soñar con cosas que no les pertenecían. Incluso la noble consorte, la más favorecida de todas, se burló. En todo el palacio, yo era la única triste y deprimida. Cuando la consorte Su vino a verla, me vio así y frunció el ceño, confundida. ¿Por qué esa cara larga? La ceremonia de investidura de la emperatriz es mañana. Sí, así es. Antes de que pudiera terminar, la consorte Su pareció darse cuenta de algo. Tú, no me digas que entraste al palacio con la intención de alcanzar el trono de la emperatriz. Miré a la consorte Su como si fuera una idiota y luego conté con los dedos. Su Alteza, ¿cuánto tiempo lleva en palacio? 2 años. ¿Por qué? ¿A qué hora te has despertado durante los últimos 2 años? La hora Chen es a las 7 de la mañana. Esta consorte no duerme hasta el mediodía, como tú. Al oír esto, suspiré. Parecía que la consorte Su aún no comprendía la gravedad de la situación. Así que levanté la vista y compartí con seriedad la noticia que acababa de recibir. Su Alteza, de ahora en adelante tendremos que levantarnos a la hora de Mao, entre las 5 y las 7 de la mañana, todos los días para rendir homenaje a la emperatriz. La hora de Mao. Cuando la noble consorte salió, nos encontró a mí y a la consorte Su desplomados en su patio como 2 berenjenas marchitas. Tras oír la razón, me dio un golpecito en la nariz.
Tú de verdad que no te levantarás temprano a menos que te ganes algo. Luego le dio una palmadita en la cabeza a la consorte Su. ¿Y tú, qué haces alterándote con un niño? Deberías leer más y aprenderte bien las reglas. Presentar respetos a la emperatriz solo es obligatorio el 1 y el 15 de cada mes. ¿Ni siquiera puedes despertarte 2 días al mes? Al oír esto, el rostro de la consorte Su se iluminó con una sonrisa radiante, como una begonia floreciendo en el patio. Me encantó este tiempo compartido. No fue como en los cuentos, lleno de intrigas y conspiraciones para obtener ganancias. Y no tenía nada que ver con amor ni odio. El día del encargo de la emperatriz, Xuan Tao me sacó de la cama al amanecer para vestirme y prepararme. Eligió especialmente un atuendo rosa para mí, que acentuaba mis delicados rasgos. Yo era joven y gracias a mi buena alimentación, mis mejillas aún estaban adorablemente regordetas. Xuan Tao me miró en el espejo y sus ojos se enrojecieron de repente. Hace unos años, la señorita solo me alcanzaba a esta altura, siempre abrazándome la cintura y pidiéndome pasteles. Cuando me negaba, te revolcabas en el suelo y armabas un berrinche. Me daba tanta vergüenza escuchar eso que quería saltar y taparle la boca. Pero la voz de Xuan Tao ya estaba cargada de emoción, al borde de las lágrimas. En un abrir y cerrar de ojos, la joven se ha convertido en una jovencita. Me giré para mirar a Xuan Tao y suspiré. Mírate, cualquiera que no lo supiera pensaría que hoy me están nombrando emperatriz. Xuan Tao me tapó la boca rápidamente con la mano y recuperó la voz. Esta sirvienta se retracta. Con el temperamento de la joven aún necesitas pulirlo. Mi rango era bajo, así que solo podía sentarme atrás. Ardía de curiosidad, desesperada por estirar el cuello y ver qué aspecto tenía la hija del primer ministro de izquierdas, la mujer que había asombrado a toda la capital. La consorte sentada a mi lado era alguien a quien conocía. Era la hija del oficial Zhao con el título de Hiyu. Hiyu Zhao no era mucho mayor que yo, con un rostro redondo y encantador que desprendía un toque de belleza primaveral. Parecía aburrida de la espera y se inclinó para charlar conmigo. Yo también me aburría, así que charlamos un rato hasta que el sonido de bocinas y gongs resonó afuera. Una silla de manos roja con un fénix brillante se acercó, traída desde lejos. El fénix dorado tallado en ella era tan intrincado que parecía a punto de alzar el vuelo. Una mujer con una túnica ceremonial roja bordada con nubes y fénix descendió del sedán. Los luan dorados y los fénix bordados en su túnica parecían estar a punto de volar. La miré con asombro, preguntándome cuántos codillos de cerdo se podrían comprar con ese atuendo. La ceremonia fue increíblemente solemne y grandiosa. Por suerte, el festín posterior fue sumamente satisfactorio. Hiyu Zhao me miró con la boca llena de grasa, y no pudo ocultar su sorpresa. «Llevas tanto tiempo en palacio, ¿no has recibido favores?» Negué con la cabeza. Ella me miró y dijo en voz baja: «No me extraña». No entendí su expresión, así que no me preocupé. Lo único que lamento es que al final, no pude ver con claridad el rostro de la emperatriz. Me desperté temprano para nada. Al día siguiente, cuando llegó la hora de presentar mis respetos, apenas pude levantarme. Cuando llegué al palacio de la emperatriz, seguía medio dormido. Hiyu Zhao se acercó de nuevo. ¿No dormiste lo suficiente? Asentí, intentando no bostezar. Pronto las voces de las consortes resonaron mientras realizaban sus saludos. Hice una rápida reverencia, imitándolos. Tras la orden de levantarnos, las consortes de bajo rango como yo tuvimos que ponernos de pie. Me arrastré en silencio hasta situarme detrás de la noble consorte. Me miró con los ojos entrecerrados un segundo antes de retomar su expresión formal. Solo después de que todos se sentaron me atreví a mirar a la emperatriz. Era diferente de lo que imaginaba. Sus rasgos no eran de una belleza deslumbrante, pero poseía un aura gentil y cálida que te hacía sentir a gusto. La emperatriz realmente merecía el título de madre de la nación. Quizás mi mirada fue demasiado obvia porque la emperatriz me miró directamente. La persona de allá. ¿De qué palacio eres? Di un paso al frente e hice una reverencia, respondiendo obedientemente: este sujeto es del palacio de Xianzhou. La emperatriz soltó un suave ga, y luego me preguntó por qué la miraba fijamente. Bajé la cabeza y susurré:
Este súbdito cree que su majestad es muy hermosa, y la horquilla que llevas en la cabeza también lo es. La emperatriz rió suavemente. Eres la primera persona en llamar hermosa a esta consorte. Ven, deja que esta consorte te observe más de cerca. Respondí que sí, y di pequeños pasos hacia adelante. La emperatriz extendió la mano y tocó suavemente la horquilla que llevaba en la cabeza. Era una horquilla de fénix con las alas desplegadas. Sus ojos estaban incrustados con esmeraldas, lo que le daba un aspecto increíblemente realista. Era realmente la horquilla más hermosa que jamás había visto. La emperatriz sonrió de repente. ¿Te gusta? Esta consorte puede dártela. En cuanto dijo esto, las expresiones de todas las consortes de abajo cambiaron, pero ninguna se atrevió a hablar cuando la emperatriz las miró. No pude ver las expresiones detrás de mí, ni percibí la curiosidad de la emperatriz. Simplemente pensé, la emperatriz es tan amable, tan generosa al ofrecerme una horquilla tan hermosa. Recordé el consejo de mi madre antes de entrar en palacio: digan lo que digan los nobles, obedece. Mi madre decía que mis pensamientos están escritos en mi rostro. Si intento conspirar, solo me meteré en problemas. Es mejor escuchar con sinceridad al emperador y a la emperatriz. Así que hice una reverencia respetuosa, dije, gracias, majestad, y luego extendí la mano para tomar la horquilla, directamente de la cabeza de la emperatriz. La expresión de la emperatriz cambió al instante. Abajo, la noble consorte vio esto y se levantó rápidamente, gritando con voz severa: consorte equivocada. Me giré, aún sin entender qué pasaba. Mi mano temblaba y la horquilla cayó al suelo con un crujido. El ala del fénix se rompió. Aún me sentía mal por el alfiler roto cuando la fría voz de la emperatriz resonó desde arriba. Esta consorte nunca imaginó que una consorte en este palacio se atrevería a faltarle el respeto. Dicho esto, llamó a los guardias para que me sacaran a rastras. En ese momento, la noble consorte se puso rápidamente frente a mí. Su majestad, la consorte equivocada es nueva en el palacio. Su naturaleza es pura y no entiende de etiqueta. Ha ofendido a su majestad. Por favor, sea magnánimo y perdónela. No entiende de etiqueta, de hecho que una consorte de bajo rango codicia abiertamente la posición de esta consorte. Me temo que no fue un acto meramente impulsivo. ¿Había alguien detrás de esto, o se equivocó la consorte confiando en un pequeño favor, y decidió que esta consorte no era nada? La mirada penetrante de la emperatriz recorrió a las demás consortes. Inmediatamente todos se arrodillaron. La noble consorte también me hizo arrodillarme. La emperatriz claramente me estaba usando como ejemplo para advertir a los demás. Guardias, la consorte equivocada ha cometido insubordinación. Arrástrenla y denle 20 azotes. 20 azotes y estaría postrado en cama medio mes, comiendo solo gachas aguadas. Aterrado me escondí detrás de la noble consorte, aferrándome a su manga. La noble consorte levantó la vista y sostuvo con calma la mirada de la emperatriz. Su majestad desea establecer su dominio. ¿Por qué usar a una consorte menor como objetivo? ¿Acaso la noble consorte cree que esta consorte no puede tocarte? Ambos se enfrentaron, sin ceder. La tensión en la sala era tan densa que nadie se atrevía a respirar. Justo entonces la voz del anunciador resonó: Su Majestad, el emperador, llega. Una voz clara y elegante le siguió. ¿Qué es esto? Se oía una discusión afuera. ¿Por qué están todos arrodillados? La expresión de la emperatriz cambió al instante. Esbozó una sonrisa perfectamente apropiada y digna. Es solo una consorte menor que no entiende las reglas y me ofendió. Estaba a punto de castigarla. Antes de que el emperador pudiera preguntar quién era, corrí hacia él, con lágrimas en los ojos, y me abracé a su pierna, llorando lastimeramente. El emperador frunció el ceño. Consorte equivocada, ¿qué significa esto? ¡Bú! Es todo culpa mía. Rompí la horquilla que me regaló Su Majestad la emperatriz. Su Majestad, por favor, ruegue a la emperatriz que no me golpee. Tengo miedo del dolor. El emperador miró la horquilla rota del fénix en el suelo y pareció comprender la situación. Me preguntó con paciencia: entonces, ¿qué tal si te castigamos copiando libros? A este sujeto le da dolor de cabeza solo con mirar libros.
Entonces te multaremos con la paga de un mes. Este tema ya es muy frugal. Si me multan, tendré que beber el viento del noroeste. Entonces confinamiento por un mes. Me aburriré mortalmente. Antes de que el emperador pudiera decir más, la emperatriz lo interrumpió. Su Majestad, ¿es evidente que intenta consentir a la consorte de forma indebida? Al ver la expresión furiosa de la emperatriz, el emperador se puso serio de repente. Me dijo con voz grave, se le multa con un mes de confinamiento. Basta de discusiones. No tuve más remedio que aceptar, sintiéndome ofendido. Pero la emperatriz seguía insatisfecha. Su Majestad. El emperador se volvió hacia la emperatriz, resignado, y dijo en voz baja, Emperatriz, déjalo estar. La consorte se equivocó. No es muy lista. No se lo guardes rencor. Al oír esto, la emperatriz esbozó una fría sonrisa. Este súbdito ve que su Majestad está tan fascinado por su belleza que ha malcriado a su consorte hasta el punto de perderle los modales. El emperador parecía un poco intimidado por la emperatriz. Se frotó la nariz y la persuadió con dulzura, hoy por nuestro bien, déjalo pasar. Si vuelve a ocurrir, la castigaremos severamente. Aún así, la expresión de la emperatriz permaneció fría. Me lanzó una mirada gélida. Retrocedí asustado, pero no pude evitar susurrar, ¿todavía me darán la horquilla? Claro que no me la dieron. Y me castigaron con un mes de confinamiento. ¡Qué indignante! En el palacio Simo Xuantao me suspiró repetidamente, jovencita, es usted una auténtica insensata. Esa es una horquilla de fénix. Aparte de la emperatriz, ¿quién se atrevería a usar una? Pero la emperatriz dijo que me la daría. ¿Por qué faltó a su palabra? Simplemente no lo entendía. Solo después supe que era una prueba, una advertencia. La emperatriz es tan mala. Ya no me cae bien. Los días de confinamiento fueron miserables. Por suerte la noble consorte y el consorte su me visitaban a veces y me traían comida. Pero nunca imaginé que el emperador también vendría esa noche. Me gustó mucho el emperador. Es guapo y tiene buena personalidad. El emperador me sonrió y me preguntó por qué había enfadado tanto a la emperatriz. Hice pucheros y me quejé con él. Parecía estar de muy buen humor, incluso me pellizcó la mejilla. En todo este harén, a quien más nos gusta hablar es a ti. ¿No dijo su Majestad que este tema no era muy brillante? Dije ofendido. Mi madre me dijo que eso se llama gran sabiduría que se presenta como tontería. Al oír esto, el emperador rió aún más fuerte. Así es. Solo de ti podemos oír la verdad. Consorte Rong, de verdad te apreciamos. Levanté la vista y me brillaron los ojos. A este sujeto también le agrada su Majestad. Después de mi hermana noble consorte, su Majestad es la persona más indicada para mí. Desde entonces el emperador visitaba mi palacio con frecuencia. A veces se quedaba una hora, a veces solo el tiempo que tarda en quemarse una varilla de incienso. Nunca se quedaba a pasar la noche. Según él, nuestra relación trascendió los sentimientos románticos. Sentí que era una declaración muy profunda. El emperador era un hombre verdaderamente erudito. Tras mi confinamiento, me ascendió. Finalmente me nombraron hada y me dieron mi propio chef personal. La vida era perfecta. Cuando vi a Hu Jiao ese día, su voz estaba cargada de envidia. Eres realmente afortunada. Sonreí y respondí. Yo también lo creo. Al día siguiente, al presentar mis respetos, me porté tan bien que ni siquiera me atreví a levantar la vista. Inesperadamente, tras los saludos, la emperatriz me pidió que me quedara. Su sonrisa había recuperado la cálida dulzura que vi en nuestro primer encuentro. Consorte Ron. Esta consorte ha aprendido hace poco a hacer un pastel nuevo. Me enteré de que te gusta comerlo, así que te invité a probarlo. Me sentí un poco nerviosa al mirar a la emperatriz. ¿Por qué me daba algo otra vez? Pero esta vez eran pasteles. Seguro que nada podía salir mal. Miré el plato de pasteles en la mesa. Luego en la emperatriz. No pude resistirme a coger un trozo. Era horrible.
Fruncí el ceño y miré a la emperatriz con la mayor sinceridad. Su Majestad, hizo un gran trabajo, por favor, no lo vuelva a hacer. La sonrisa en el rostro de la emperatriz se congeló. Me dedicó una sonrisa que no era tal. Consorte Ron, ¿no quiere comer más? Aparté el plato y agité las manos. No, gracias, Majestad, está muy mal. Esta vez, la emperatriz no me castigó. Simplemente me despidió. Pero sentí que obligarme a comer esos pasteles tan asquerosos era el castigo. Definitivamente tuve que comerme 5, no 10 pasteles buenos para salvar mis papilas gustativas. Después de eso, la emperatriz pareció encontrar un nuevo pasatiempo. De vez en cuando me llamaba para probar sus nuevas creaciones. Sinceramente, cada vez me llenaba de ilusión, esperando que las habilidades de su Majestad hubieran mejorado. Pero solo empeoraron. Al menos al principio, la comida se veía presentable. Esta vez preparó un plato de pasteles que no se diferenciaba en nada de excrementos de perro. Mirando fijamente el bulto amarillento, blando y de forma extraña, miré a la emperatriz con agonía, con el rostro arrugado. ¿De verdad esto no matará a nadie? Al oír esto, la emperatriz se echó a reír de repente. Extendió la mano y me acarició el pelo, fingiendo sorpresa. ¿No eres tú la que no es muy lista? ¿Por qué eres tan quisquillosa? Me estaba volviendo loca. Ni un tonto podría comer esto. Al ver mi expresión, la emperatriz volvió a reír. Muy bien, ta consorte ya no te molestará. Ve a jugar. Lo dijo como si estuviera entrenando a un perro. Caminé penosamente de regreso a mi palacio. Acababa de sentarme cuando la noble consorte me llamó. Me preguntó preocupada si la emperatriz me había hecho pasar un mal rato. Al oír esto me puse a recrear con entusiasmo y gestos con las manos, lo horribles que estaban esos pasteles. La noble consorte se rió y me dio una palmadita en la cabeza. Rinin es una tonta con mucha suerte. En aquel momento, no entendí el profundo significado de sus palabras. Para cuando finalmente lo entendí, ya era demasiado tarde. La noble consorte estaba embarazada. El harén no contaba con muchas consortes, y aún menos eran las favorecidas. Por lo tanto, el niño en el vientre de la noble consorte era el primogénito del emperador. Hingron y yo estábamos rebosantes de alegría. Incluso el rostro de mi hermana noble consorte lucía una sonrisa constante y amable. Poco después, llegó también la consorte Su. Miró el vientre de la noble consorte elogiándola sin cesar. Eres verdaderamente bendecida. Ese vientre tuyo es excelente para ganar favores. La noble consorte me dijo una vez que la consorte Su no era mala persona, solo que tenía la lengua demasiado afilada. Si tenía razón, nunca la dejaría pasar, e incluso si se equivocaba, podía argumentar para salir airosa. Muchas consortes vinieron hoy a felicitarla, pero nunca esperé que la emperatriz también viniera. Detrás de ella iba Hiyu Zhao. Debieron haberse encontrado en el camino. Pensé que la emperatriz estaba allí para causar problemas, pero solo me lanzó una mirada fría. Su mirada se detuvo en el vientre de la noble consorte y le ordenó, ya que estás embarazada, cuida tu salud. Si necesitas algo, díselo a esta consorte. Su Majestad la emperatriz incluso excusó a la noble consorte de presentarle sus respetos. ¡Qué trato tan especial solo por estar embarazada! Después de que la emperatriz se fuera, me quedé mirando mi vientre, deseando estar embarazada también. La noble consorte captó mis pensamientos y se rió, dándome un golpecito en la frente. ¿En qué demonios estás pensando todo el día? Este sujeto espera que Su Alteza dé a luz pronto a un principito para que pueda llamarme tía. Todos esperábamos con ansias a este niño. El emperador también. Visitaba el palacio de la noble consorte con mayor frecuencia. Cada vez que venía, era como un adolescente alegre, hablándole a su vientre, diciéndole al niño que lo llamara padre imperial. Pasó el tiempo y la noble consorte ya tenía 8 meses de embarazo. Su vientre era grande e irradiaba un brillo maternal. Incluso su mirada era más dulce. Últimamente la emperatriz la había visitado con frecuencia. Había una mirada de asombro en sus ojos. En un instante la noble consorte tomó la mano de la emperatriz y la colocó suavemente sobre su vientre. Los ojos de la emperatriz se iluminaron,
como si nunca hubiera visto algo así. En cuanto a mí, tocaba el vientre de mi hermana noble consorte todos los días, a veces incluso apretaba la oreja contra él para escuchar los latidos del bebé. Era mágico saber que una nueva vida crecía allí. Esta vez, la emperatriz trajo una exquisita caja de pasteles. Esta consorte los hizo. Pruébalos. Los recuerdos desagradables de antes volvieron a inundarme. Di un paso al frente rápidamente extendiendo los brazos para proteger a la noble consorte como una gallina protege a su polluelo. La noble consorte se rió y me apartó. ¿Qué haces? ¿Podría estar envenenado? En cuanto dije esas palabras, la atmósfera de la habitación cambió. Miré con atención la caja de pasteles, luego me volví hacia la noble consorte y le dije con solemnidad, hermana noble consorte. Son muy malos. Muy malos. Muy mal. Todos en la sala suspiraron aliviados. Incluso la emperatriz se rió y me dio una palmadita en la cabeza. Esta niña es una inquieta. Fue entonces cuando me enteré de que antes de su boda, los pasteles de la emperatriz eran famosos en la capital. La noble consorte bromeaba diciendo que innumerables personas le habían rogado que hiciera pasteles, pero sin éxito. Y aún así has podido comer tantos. Eres realmente afortunado. Pensé, no necesito tanta fortuna. Así que todo este tiempo la emperatriz los había estado haciendo saber mal a propósito solo para fastidiarme. ¡Qué mezquino! ¡Tan mezquino! Al ver mi expresión aún desconfiada, la emperatriz tomó un pastel con resignación y me lo acercó a la boca. ¡Pruébalo! Un aroma dulce y tentador me inundó la nariz, estimulando mis sentidos. Inmediatamente le di un mordisco enorme e incluso le mordí el dedo a la emperatriz. Ella gritó y retiró la mano, mirándome con total desdén. ¡Qué niña tan maleducada! Todos se rieron de nuevo. Al ver mi expresión de satisfacción, la consorte se acercó con curiosidad y cogió uno. ¿Qué clase de pastel es este? ¿Por qué tanto drama? Pensé que estaba envenenado. Nunca pensé que ese chiste se convertiría en profecía. De repente vomité una gran bocanada de sangre. Mi visión se oscureció y no supe nada más. Todos entraron en pánico de inmediato. Sentí que el mundo daba vueltas, gente corriendo y gritos constantes en mis oídos. «Está despierta. Está despierta». Abrí los ojos y vi a la noble consorte sentada junto a mi cama, con los ojos rojos e hinchados. Sus manos apretaban las mías con fuerza. Al ver que estaba despierto, por fin respiró aliviada. Todos creían que los pasteles estaban envenenados. Pero después de que los médicos imperiales los revisaran, no encontraron veneno. Lo que encontraron fue una gran cantidad de almizcle. El almizcle no es un problema para la mayoría de las personas. Incluso se usa en medicina. Pero para una mujer embarazada, es mortal. Era obvio a quién se pretendía perjudicar con estos pasteles. Tras escuchar el informe del médico, la noble consorte preguntó con frialdad. Si no había veneno, ¿por qué el consorte Ron vomitó sangre? El médico inclinó la cabeza y susurró, el consorte Ron es alérgico al almizcle. Ah, sí, creo que sí. En ese momento sentí una mirada fría que me puso los pelos de punta. Pero cuando miré solo vi a Huzhou con el rostro desencajado por la preocupación. Este incidente enfureció al emperador. Pero no era un gobernante impulsivo y no concluyó de inmediato que la emperatriz era la culpable. Sin embargo, todas las pruebas apuntaban a la emperatriz. Además, justo después del incidente, el asistente personal de la emperatriz se suicidó. El caso debería haber terminado ahí, pero el emperador no estaba satisfecho. Durante los siguientes días, el palacio estuvo en vilo. El ambiente era tenso como la calma antes de la tormenta. La Oficina Imperial de Castigos comenzó a arrestar a todas las criadas y eunucos relacionados con el incidente. Tras un duro interrogatorio, finalmente encontraron a la verdaderamente maestra. El día que se llevaron a Huzhou, ella vino a mi palacio. Me dio una pequeña horquilla con forma de conejo, sonriendo mientras me la colocaba en el pelo. Anin, de verdad quería ser tu amiga. No como Huzhou y la consorte Rong, sino como Zhao Pampan y Zhang Nin. La miré confundido. ¿No éramos ya amigas?
Pero me ignoró, hablando sola un buen rato. No fue hasta que llegaron los guardias de la oficina de castigos a llevársela que comprendí lo que estaba pasando. Corrí tras ella, preguntándole por qué. Pero solo me dedicó una sonrisa pálida y tenue. Annin, no todo en este mundo es tan simple como crees. Muchas cosas escapan a nuestro control. ¿Qué era lo que Zhou Pampan no podía controlar? No fue hasta después de su muerte que escuché su historia de otros. El oficial Zhao provenía de la pobreza. Primero ascendió al casarse con una mujer adinerada y, más tarde, al vender a sus hijas. Las 4 hermanas mayores de Zhou Pampan fueron casadas como concubinas con familias poderosas. Ella fue la más exitosa, pues la enviaron al palacio y la nombraron Hugh. Pero el oficial Zhao no estaba satisfecho. Usó a la madrastra de Zhou Pampan para amenazarla, obligándola a tener al primer príncipe a cualquier precio. Incluso le envió uno de los dedos de su madrastra. ¿Quién iba a imaginar que un acomodador tan insignificante tendría una ambición tan monstruosa? Zhou Pampan nunca vivió un solo día para sí misma. Cambió su propia felicidad por la vida de su madrastra, y su propia vida por el futuro de su padre y su hermano. No pude evitar imaginar su última sonrisa. Era una sonrisa de alivio y liberación. Quizás no había deseado vivir por mucho tiempo. Una mujer que había soportado tanto luchando en las profundidades del palacio, solo para encerrarse en un cascarón de optimismo pícaro, mintiéndose una y otra vez que era feliz, que alguien la amaba. Era odiosa, pero también daba lástima. Cuando la hermana noble consorte escuchó la historia, solo suspiró suavemente. ¡Guau! Hijos que crecieron rodeados del amor de sus padres, no estamos en condiciones de juzgar sus acciones. Al final, no me convertí en la consorte favorita. En mi carta a casa, denuncié que mis padres habían vendido a su hija por la gloria. También le dije seriamente a mi padre que no lo ayudaría en la corte y que debía cuidar de sí mismo, vivir con rectitud y ser un funcionario honesto. Mi padre recibió la carta y al día siguiente solicitó una audiencia imperial, tras lo cual irrumpió en palacio y me maldijo. Pero después de terminar de regañarme, los ojos de mi despreocupado padre se pusieron rojos de repente. Me acarició el pelo con una dulzura inusual. Annin, solo tienes que cuidarte. Padre está en la corte, nunca permitiré que te avergüencen. Nuestro Annin ha crecido de verdad. Sonreí satisfecho y asentí. Papá también se ha vuelto más sensato. Al menos esta vez me trajiste algo para picar, siempre venías con las manos vacías. Al oír esto mi padre se enfadó tanto que casi me da una patada. Levantarte fue un verdadero desperdicio. Aunque mi padre me había regañado, después de irse, seguía sintiendo una profunda tristeza. Sobre todo al ver los pasteles que trajo y los zapatos bordados a mano de mi madre. Se me nublaron los ojos. Enterré la horquilla de conejo que Zhou Pampan me regaló bajo el hibisco de mi patio. Zhou Pampan, si hay otra vida, por favor, sé feliz y vive solo para ti. Mi hermana, la noble consorte, dio a luz a una princesa. Jing Rong y yo estábamos un poco decepcionados. Pero la noble consorte y el emperador estaban encantados. Al ver nuestros rostros sombríos, mamá nos puso un pañuelo en la cabeza a cada uno. Ustedes 2 pequeñas doncellas. ¿Son tan jóvenes porque tienen ideas tan anticuadas? Jing Rong estaba decepcionada porque en el palacio, solo dar a luz a un príncipe podía asegurar la posición. Yo estaba decepcionada solo porque la princesita era tan fea. Su cara era diminuta y arrugada, y no tenía dientes. Pero enseguida cambiamos de opinión. La princesita se volvía cada día más linda. Era como una bolita de algodón de azúcar, sonriendo a todo el que conocía, derritiendo corazones. El emperador no era, por naturaleza, un hombre fiel. Pero para mi hermana, la noble consorte, era especial. Le puso a la princesa Yongle con la esperanza de que siempre fuera feliz y alegre. La consorte venía a visitar a Yongle todos los días. Sus ojos brillaban, lo que me hizo sospechar que planeaba arrebatarle al bebé en cualquier momento. Pero poco después, también quedó embarazada. En esa época, la consorte era como un pavo real orgulloso, desfilando por todo el palacio. Después de sus paseos, nunca dejaba de pasar por el palacio de la noble consorte para presumir. Esta consorte sin duda dará a luz a una princesa aún más hermosa que Yongle.
Yongle, que jugaba cerca, escuchó su nombre y de inmediato le sonrió radiante a la consorte Su. Los ojos de la consorte Su se iluminaron, corrió hacia ella, abrazó a Yongle con fuerza y le susurró: «Mi tesoro». Unos días antes del Año Nuevo, la consorte Su dio a luz a un pequeño príncipe. Cuando la consorte Su supo que tenía un príncipe, se sintió profundamente decepcionada. Mostró poco afecto por el bebé y, en cambio, pasaba todo el tiempo en el palacio de la noble consorte jugando con Yongle. Incluso bromeó con cambiar a su príncipe por Yongle. El emperador le puso al pequeño príncipe el nombre de Yongzhang. Quizás por la influencia de su madre, a Yongzhang le encantaba seguir a Yongle desde pequeño, llamándola hermana mayor. En su vocecita, cuando Yongle cumplió 5 años, mi hermana, la noble consorte, estaba embarazada de nuevo. Esta vez era un príncipe, el emperador lo llamó Yonjin. Una paz y una alegría infinitas. Esos eran los mayores deseos del emperador para sus 2 hijos. Todas las consortes del palacio fueron ascendidas. La consorte Su cumplió su deseo y fue nombrada consorte noble. Mi hermana, la noble consorte, se convirtió en la noble consorte imperial. Y yo también me beneficié y fui ascendida. Consorte Di. A veces me preguntaba si una chica nueva entraba al palacio y me veía de lejos, pensaría que también había pagado por mi título. Al igual que una vez pensé en la consorte Su, al pensar en esto, reí, y después de reír, no pude evitar llorar. Quizás no era una persona inteligente. Pasé toda mi vida clamando por ganarme el favor, pero nunca recibí realmente el cariño romántico del emperador. El emperador aún visitaba mi palacio a veces. Decía que cuando entré por primera vez era muy joven. Cada vez que lo miraba con los ojos entrecerrados, se le encogía el corazón, como si viera a una hermanita que adoraba a su hermano mayor. El emperador me preguntó si quería salir del palacio. Dijo que él podía arreglarlo. Me negué. Todavía había gente en este palacio que no soportaba dejar. Queridos amigos, quería quedarme aquí para velar por mis seres queridos y rezar por su felicidad. La emperatriz no tuvo hijos durante toda su vida. No fue hasta que enfermó gravemente que supe la verdad. Años atrás, para ser más precisos, Ziyuzao había puesto almizcle en la comida de la emperatriz, su té e incluso en su ropa y joyas. Con el tiempo el cuerpo de la emperatriz sufrió daños y ya no podía concebir. Hacía tiempo que le habían aparecido arrugas en las comisuras de los ojos y había perdido su frescura juvenil. Pero seguía sonriéndome. Anin, ta consorte te envidia de verdad. Es maravilloso vivir una vida tan despreocupada. La emperatriz nunca había amado al emperador. Tenía un joven al que amaba, pero por su familia, tuvo que entrar en palacio. La emperatriz falleció un día de primavera, cuando el sol brillaba con más fuerza. Miré la luz del sol, tan deslumbrante que me picaba los ojos. Una leve sonrisa se dibujó en mis labios, y luego las lágrimas cayeron sin motivo. Esto también estuvo bien. Su Majestad la emperatriz siempre le tenía miedo al frío. Sin saberlo, llevaba 35 años en palacio. Pasé de ser una escudera a una consorte. Alguien a quien todos debían inclinarse. Un invierno, el emperador enfermó. Esta vez, no pudo levantarse. Antes de morir, me llamó a su lado. Su rostro ya no conservaba sus rasgos hermosos y amables. ¿Cuándo se había vuelto tan viejo? El emperador me miró y sonrió. Anin, te has vuelto una anciana. Le devolví la sonrisa. Su Majestad también se ha vuelto viejo. Al final le hemos hecho daño. Negué con la cabeza y le tomé la mano. Su Majestad ha sido muy bueno con Ianin. Haberlo conocido en esta vida es la mayor bendición para este súbdito. Sonrió. Luego me pidió que llamara a la noble consorte imperial. Tras la muerte del emperador, la noble consorte imperial envejeció rápidamente, como si la convicción que la había sostenido toda su vida se hubiera derrumbado. Lo había amado de verdad. Ese encuentro en su juventud quedó grabado en su corazón para toda la vida. Yongan ascendió al trono como correspondía. La noble consorte imperial se convirtió en la emperatriz viuda. Yo también me beneficié al ser nombrada consorte viuda. La nueva consorte noble y Yongzhang abandonaron la capital para establecerse en su propio feudo y nunca regresaron. La emperatriz viuda y yo lo comprendimos.
Quería darle paz a Yongan. Un año después del fallecimiento del difunto emperador, la emperatriz viuda también falleció. Contemplé su rostro sereno mientras dormía. Por un momento recordé el mar de flores de begonia, y a la noble consorte con su brillante túnica roja, diciendo con tanta arrogancia: sigue a esta consorte. Te garantizo que tendrás carne en cada comida. Ahora, quizás era hora de que la siguiera. Se sentiría tan sola. No tuve hijos en toda mi vida. Mientras me moría, Yongle y Yongan se arrodillaron junto a mi cama, sollozando lastimeramente. Yongle ya era adulta, una hermosa joven idéntica a su madre. Lloró aferrándose a mi mano. Su Alteza, no se vaya. La madre imperial ya nos dejó. Tú no puedes dejarnos también. Reuní fuerzas para levantar la mano y acariciar la cabeza de Yongle. Buen niño. Tengo que ir a hacerle compañía a tu madre. Le tiene miedo a la oscuridad. Sentí que mis fuerzas se desvanecían. Una luz brillante apareció ante mis ojos. Al final de esa luz estaba Menchan con su deslumbrante túnica roja, aún tan orgullosa, libre y llena de energía. Nos habíamos deshecho de toda la gloria y las ataduras de esta vida. Como Jiannin y Menchan, nos reencontramos. Si hay una próxima vida, sin duda viviremos una vida digna del Jiannin de esta. Esta historia redefine el amor dulce encontrándolo no en el romance, sino en una profunda hermandad. El vínculo entre Jiannin y Menchan trascendió el rango y la rivalidad, convirtiéndose en un santuario construido sobre la lealtad y el cariño genuino. Enseña que el amor más poderoso puede ser el que se encuentra en una verdadera amiga, una conexión que fortalece y perdura incluso más allá de la vida. Gracias por escuchar la historia en Panda Drama Story. Si te gustó, apoya a Panda con un me gusta, un comentario y una suscripción.